Les damos la bienvenida a este conversatorio sobre accesibilidad cultural que surge como una propuesta de nuestros estudiantes de tercer año en el marco de la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Políticas Culturales que se dicta en el Instituto de Formación Técnica Superior número 12 en la ciudad de Buenos Aires. Y esta actividad está enmarcada en la materia Gestión y Producción de Industrias Culturales. Yo soy Mercedes Sánchez Sanguinetti, soy gestora cultural, docente y egresada de este mismo terciario y seré la moderadora en esta charla. Nos van a estar acompañando Viviana Azucena, ella es terapista ocupacional y desde el año 2008 trabaja en el Ministerio de Cultura de la Nación. Actualmente se desempeña como responsable del Programa de Accesibilidad Cultural de la Dirección Nacional de Innovación Cultural de la Secretaría de Desarrollo Cultural. El programa lleva adelante el diseño, planificación, asesoramiento e implementación de proyectos culturales accesibles que tengan como objetivo garantizar la convocatoria, la participación y el disfrute de públicos diversos. También está con nosotros Sabrina Díaz Vialos, ella es licenciada en comunicación, productora audiovisual, gestora cultural y desde 2012 trabaja e investiga respecto a la accesibilidad cultural y es codirectora de Topos Productora. También está con nosotros Laura Alcaide, ella es activista femidisca. Femidisca es la intersección entre feminismo y discapacidad. Es periodista deportivo, es madre de dos hijos y con un tercero por llegar. Trabaja en la Editora Nacional Braille de la Secretaría de la Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se encarga de la adaptación y transcripción al sistema Braille de materiales didácticos como manuales y textos escolares de enseñanza inicial, media o universitaria. Esto es interpretar gráficos, tablas periódicas, mapas, calendarios al Braille. Y por último nos acompaña Cristina Iriarte, ella es actriz, licenciada en gestión y producción teatral, es gestora cultural y docente. Dirige la Escuela de Formación Teatral para Niños y Adultos La Morisqueta y es coordinadora de la sede Salta de las Ilusiones Compañía de Arte Inclusiva. A todas ellas, que sean muy, muy bienvenidas. En este conversatorio vamos a tratar la temática de la accesibilidad cultural para pensar en bienes, para pensar en espacios y en servicios culturales realmente aptos para todo público, porque entendemos que es indispensable mejorar la práctica educativa, social y cultural y fomentar la participación. Vamos a conversar acerca de las problemáticas existentes y las que surgieron en el actual contexto. Y vamos a comenzar con nuestro primer eje, que se refiere a ¿qué es la accesibilidad cultural? ¿Nos pueden contar en sus palabras qué es la accesibilidad cultural para ustedes y por qué es tan necesario hablar de esto? Quien quiera empezar, que tome la palabra. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y muchas gracias por todo este recibimiento y bueno, y por compartir este espacio con personas algunas conocidas y bueno, y con trayectorias tan lindas e interesantes. Y me gusta empezar pensando ante tu pregunta en que es esto de poder encontrarnos en espacios virtuales o presenciales donde se contemple la diversidad de las personas allí presentes, donde se ofrezcan esos recursos necesarios para que en este caso puntual pensemos en personas con algún tipo de discapacidad, pero que ofrezcamos aquellas posibilidades, demos la oportunidad a partir de recursos de que todos disfrutemos y de que básicamente se puedan ejercer los derechos. Puntualmente, en la cultura estamos hablando, en la educación, como vos decías. Muchas gracias, Viviana. Me parece que uno de los puntos más importantes que acaba de mencionar Viviana y en el cual coincido 100% tiene que ver con esto de plantear derechos, ¿no? Los derechos culturales y también este derecho fundamental humano de acceso a la cultura.
A mí me gusta pensar también que es un espacio honesto, ¿no? Desde la accesibilidad. Digo, esta palabra para mí es como el eje fundamental cuando pensamos en accesibilidad y sobre todo relacionado a la discapacidad. Me parece que es un punto importante este lugar, pararse en un lugar honesto y real sobre cuáles son las palabras o cuáles son las acciones concretas que se realizan a partir de eso. Y me gustaría pensar que nuestros planteos de accesibilidad tienen que ver con esa honestidad clara cuando planteamos ciertas acciones, ¿no? A mí me gustaría plantear quizás algunos conceptos como el de diversidad y el de identidad fundamentalmente, porque creo que la diversidad también es una identidad y es parte de nuestra identidad y es parte de nuestras elecciones. Asumir nuestra discapacidad como una identidad y que esa identidad nos dé lugar a lo que decían, ¿no? Los derechos. ¿Qué es el acceso, no? Que el acceso es quien queda dentro y quien queda fuera de cierta estructura. Y la cultura, vista desde algo global, es algo que construimos entre todos. Entonces, de repente, si lo que construimos entre todos deja fuera un grupo de personas y quedan adentro otro grupo de personas, estamos garantizando el no acceso de ese colectivo. Entonces también es un grado de responsabilidad como comunidad, como sociedad, dar lugar a que ese colectivo esté dentro de esta estructura, que es la que construimos entre todos. A mí me gustaría sumar algo, más allá de sostener esto que mencionó Vivi, de la importancia del espacio de encuentro, ¿no? De encontrarnos ahí entre todos. También para nosotras accesibilidad es sensibilización, ¿no? Es también entender que más allá de que las acciones y producciones que pensamos están destinadas a un ATP, un apto para todo público, a entender que hay diversas maneras de disfrute, también tiene que ver con que esas diversas maneras de disfrute le permiten a las personas que no tienen algún tipo de discapacidad que puedan trabajar la alteridad, que se empiecen a dar cuenta de que hay otras formas y que en esas formas diversas nos podemos encontrar todos. Y para nosotras es muy importante también hablar de sensibilización cuando hablamos de accesibilidad. Fantástico. Y reitero esta última preguntita porque me parece importante seguir reflexionando sobre esto. ¿Por qué es tan importante darle palabra, ponerle palabra en este momento a la accesibilidad cultural? Creo que esta pandemia nos dio una gran oportunidad, y que veremos en un tiempo si significó aprendizaje o no. Sí. Lo veremos. Oportunidad porque nos igualó en muchas condiciones de restricción y de repensarnos. Y porque hubo que adaptarse, y por eso digo que todavía no sabemos si hay aprendizaje o no en este proceso, hubo que adaptarse en función de muchas necesidades que nos fueron surgiendo. Y esto nos hizo ponernos en el lugar de muchas personas que ya venían viviendo una situación de restricción, que ya venían no pudiendo elegir, no pudiendo participar. Entonces, este adaptarnos a una virtualidad, encontrar diferentes maneras para encontrarnos, para reunirnos, el tener la necesidad de usar herramientas a las cuales no estábamos habituados, hace que, y un poco retomo lo que decía Sabrina, ¿no? Porque empieza sensibilización, empieza la empatía, pero veremos más adelante si esto da resultados, si esto que nos implicó modificar, adaptar y utilizar nuevos recursos, lo sostenemos. Y acá va un poco la honestidad de la que hablaba Cristina. Si esto es real, si esto es genuino, si lo estamos haciendo por una necesidad propia,
que si empezó así y sigue con otra cosa, me parece fantástico, porque no importa si empezó porque yo lo necesitaba, yo personita en el mundo, sino si esto a mí me permite reflexionar, me permite ir más allá y darme cuenta que esto tiene que ser una parte más de nuestras vidas, ¿no? Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta puntualmente, pero lo entiendo desde ese lugar. O sea, veníamos trabajando las personas que estamos acá presentes en accesibilidad, pensando más en lo presencial. Bueno, esto trae a poner en evidencia mucho de lo que estábamos planteando. Lo pone, lo muestra. Sí, tal cual. Sumando a lo que estabas diciendo, Viviana, me parece muy importante esto de rescatar la virtualidad como el no lugar, ¿no? Para nosotros es como todo está cerca y a la vez no. Digo, hay como una diferencia ahí sustancial de cosas. En particular a las personas que vivimos alejadas de la capital, donde el acceso a ciertas cosas se hace bastante difícil. Digo, la virtualidad nos ha enseñado a superar esas distancias, a instalarlos en un lugar donde todos somos comunidad, donde todos podemos acceder a todo, y a la vez no. Entonces es como una cosa bastante dual. Pero también contestando un poco a tu pregunta, Mercedes, que planteabas sobre si hay que hablar, si la palabra se dice, yo voy a plantearme y pararme en el lugar del teatro donde lo que no se dice no es. La palabra constituye. Entonces me parece que es muy importante pararse en ese lugar también y empezar a constituir la palabra para poder dar sentido a esas cosas, ¿no? Y desde ese lugar también está buenísimo empezar a hablar de accesibilidad, con esto, con la palabra, claramente, y con la fuerza que contiene lo mismo. La palabra y la acción consecuente, ¿no? Aparte, estamos en un momento en donde todo lo que se pensaba normal, y pongámosle comillas a la normalidad, está en discusión. Sí, sí, totalmente. Todos los cánones de condicionamiento han cambiado, todas las posibilidades han cambiado. El otro día escuchaba a una persona, a unos papás del elenco de teatro inclusivo que tenemos, y uno nos decía cómo ha variado esta situación de poder encontrarse, bueno, los que conocen Salta, estamos a 1.700 kilómetros de la capital, muchos de los chicos que asisten al elenco son chicos que viven muy alejados de la capital salteña, también del interior. Entonces el interior del interior, lo cual no me significa demasiado la palabra, pero es como la periferia de la periferia, es bastante dura y poco justa, digamos, algunas cuestiones en cuanto a la comunicación, ¿no? Entonces, para lo que nosotros era súper común de conectarnos a través de un Zoom o de un Meet, para algunos chicos no era posible. Entonces, también ahí es donde empiezan a agregar ciertas diferencias para poder empezar ni siquiera a conectarse, ¿no? Punto importante, digo, como una intriga ahí a partir de eso. Bien. Claro, ahí es cuando, perdón. No, Laura, ahí es cuando se incorpora, ahí es cuando se incorpora el tema de la transversalidad, ¿no? Claro. Las cuestiones económicas, las cuestiones de las disidencias, las diversidades de distintos tipos, cómo se van entretejiendo para saber quién queda fuera y quién no. Por eso es re importante poner la palabra. Es muy importante visibilizarlo, porque si ni siquiera está visible, tampoco podemos pensar en políticas de ningún tipo, ni públicas, ni privadas, ni nada. O sea, estamos paradas en el medio de la nada, si ni siquiera es visible esta falta de accesibilidad. Este año fue buenísimo en términos de formación, porque sí hubo muchos conversatorios, hubo un montón de cosas que empezaron a poner foco sobre estas cuestiones, pero también se fueron dando un montón de formaciones que ni siquiera las formaciones eran accesibles, que ni siquiera los espacios culturales que se dieron desde distintos focos de los barrios, no sé, los centros culturales de los barrios,
los bachilleratos, los distintos focos populares que generan cultura, no conocen la palabra accesibilidad, no tienen cerca la discapacidad. Entonces, de repente, es muy necesario empezar a hablar de esto para que, aunque sea hablar de esto, genere que se ponga en discusión, mínimamente que se ponga en discusión. Después va a venir la responsabilidad, va a venir el hecho de quién quiere y quién no quiere, o quién es honesto y quién deshonesto, en términos de ver quién queda fuera y quién no. Pero mientras tanto no esté la palabra en boga, no va a ser posible esto. Yo creo también que más allá en sí de hablar de accesibilidad, nosotras hace ya 2 meses que venimos llevando adelante una formación para gestores públicos en todo el país. Y en nuestra primera unidad hablamos de la importancia de la palabra y sobre todo en cómo construimos la otredad. ¿Cómo hablamos de ese otro? ¿Lo incluimos en el discurso y de qué forma? ¿No? Como mirarnos. Y también esto que hablaban del tema de la accesibilidad en este contexto, en cuanto a por ahí lo que puede ser la tecnología, lo digital, los dispositivos y demás. También observarnos, algo que nosotras planteamos que es muy importante y que lo vimos con los participantes de la formación, es que ellos mismos tuvieron que enfrentarse a una plataforma, tuvieron que presentarse a poder llevar adelante clases virtuales y cómo se frustraban al no poder realizarlo. No tenían paciencia para sus propios tiempos, ni de aprendizaje, ni de acceso. Entonces, son gestores culturales, hacedores, artistas, ponernos a pensar de que, bueno, si nosotros no tenemos templanza y paciencia para nuestros tiempos, ¿cómo lo vamos a tener para hablar de otros, para incorporar a otros en nuestras producciones, en nuestros discursos, ¿no? Como entender que hay tiempos tan diversos, para mí también tiene que ver de la manera en que construimos a ese otro y que lo empezamos a incorporar a nuestro discurso. Correcto, correcto. Bien, estamos en condiciones de plantear nuestro segundo eje de reflexión y que tiene que ver con los derechos involucrados en la accesibilidad cultural. Y me gustaría que, desde la experiencia de ustedes, que es rica, es vasta, nos comenten cuáles son los derechos que se vulneran al no pensar en términos de accesibilidad cultural. Las escucho. Algo que ¿Vos? Sí, no, me quedo pensando y traigo esto a colación. En el año 2008 tenemos el nacimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Uh-huh. ¿Y qué trae la Convención? Trae los derechos humanos de las personas, pero necesitan reforzarse. Es muy significativo darse cuenta de esto. Fue necesario que explícitamente una convención viniera a decirnos que deben cumplirse determinados derechos, que son los derechos que todos conocemos, pero tiene que estar específicamente dicho en una convención. Es fuerte pensarlo desde ese lugar. Necesitamos ese llamado de atención. Entonces, ¿cuáles son los que se vulneran? Y yo diría que muchos, que todos se vulneran, todos están ahí expuestos. Desde la cultura, bueno, explícitamente hay uno que está en el artículo 30 de esa convención y que detalla exactamente, bueno, necesitamos que los formatos sean accesibles, pero también necesitamos que las personas puedan ingresar a los lugares donde los eventos culturales suceden, ¿no? Pero también necesitamos que los espacios, y acá me gusta esto que incorporemos presenciales y virtuales, porque esto tiene que quedar así, estén en condiciones para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse profesionalmente, puedan mostrar la actividad para la cual se han preparado. Y esto desde un lugar en el cual se están brindando todas esas condiciones para que puedan hacerlo. Entonces, en la convención tenemos
todos los derechos, pero bueno, puntualmente para la cultura nos aclaran y nos recuerdan, me parece importante, ese recordatorio que nos están dando que hay derechos que cumplir. Yo creo que algo también importante que incorpora la convención o que hace ver es, quiere hablar de un cambio de paradigma, ¿no? De cómo en un principio tener por ahí un familiar con algún tipo de discapacidad, hace muchos años atrás era una vergüenza, era algo que se escondía. Después se pasó a considerar derechos muy básicos como puede ser salud, como puede ser vivienda, educación. Y la convención ahora habla, como bien lo dice Vivi, habla de cultura, habla de deporte, habla de acceso a la información y a la comunicación, ¿no? Me parece que eso es interesante. Se está pidiendo que, y que también, retomando la primera pregunta, es accesibilidad es mirar el contexto y la realidad a través de un nuevo cristal, ¿no? Es cambiar el cristal mediante el cual vemos la realidad y entender que falta mucho por hacer y entender que el acceso a la cultura, al disfrute y al encuentro es un derecho tan básico como la salud, me parece, ¿no? Como entender esto me parece que es crucial. Después sí falta un largo proceso que aquellos que tienen en las decisiones en los espacios culturales sientan empatía por la temática, la incorporen realmente y un montón de esto que hablamos de la honestidad y cuánto hay en acción realmente. Pero me parece que fue necesario decir, bueno, de acá para adelante es donde arrancamos, ¿no? Y me parece que por eso la convención y también la ley 26.378 que la adopta en nuestro país son indispensables. A mí me parece que... perdón. Sí, Laura. Me gusta mucho todo lo que vienen diciendo, porque creo que en realidad cuando se vulneran todos estos derechos, lo que se vulnera es la identidad, que es lo que les decía en principio, ¿no? Pensando en que a las personas con discapacidad, entre otros colectivos, porque no es el único, se nos vulnera el derecho a la identidad, el hecho de asumir una identidad y de nuestros deseos. Y cuando uno no tiene deseos, no tiene nada. Cuando no tiene identidad, no tiene nada. Entonces, si bien hay un cambio de paradigma, todavía hay sedimentos de todos los paradigmas anteriores. Pero el hecho de que haya una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que viene a decirnos que en realidad todos esos derechos existen, pero que las personas con discapacidad somos personas, que todavía hay que aclararlo, y que tenemos acceso entonces a todos esos derechos, es un poco poner la responsabilidad y poner el foco no ya en la persona, sino en el contexto, que eso está bueno. Eso es lo que viene a traernos esto. Cuando un gestor, una gestora, de repente nos plantea que hacer una inversión, por ejemplo, lo planteo en términos privados, ¿no? Hacer una inversión para que todas las personas tengan acceso a determinado producto cultural. ¿Implica que esa inversión la tiene que hacer solo por vos? Está confundida esa persona, porque no es solo por una persona, es para un colectivo y es para que todas las personas tengan acceso. Nadie está exigiendo que se tenga en cuenta determinada particularidad. No, lo que hay que tener en cuenta es que hay que modificar el contexto. El contexto es accesible a todos. Todas las personas pueden participar de determinadas cosas y la recreación, la cultura es un derecho, entre otros. Yo pensaba, mientras hablaban, pensaba siempre en la realidad que me toca vivir en la provincia en la que estoy, ¿no? Tiene como un poco, si bien un desarrollo cultural muy arraigado en las raíces más tradicionales de este lugar, y a la vez una falta de construcción de políticas culturales que nos permitan el acceso en general, ni hablar de la discapacidad, pero en general a esos bienes culturales, ¿no? Entonces,
cuando Laura habla de identidad como proceso importantísimo, como eje de la construcción de una política cultural, pienso cuánto nos falta en este lugar para llegar a pensar siquiera la identidad como proceso de construcción de una política cultural, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también cuando plantea Laura lo del contexto, pienso que también es una manera de tirar la pelota en la cancha del Estado o de los espacios responsables de construir políticas, y es ahí donde a mí me gustaría pararme también en este momento, porque la pandemia, si bien a muchos lugares nos trajo diferentes situaciones, en particular a mi provincia nos trajo la visualización de una precarización completa del área de la cultura, una falta de ideas y de gestión a partir de políticas culturales inexistentes, o sea que nos terminó de desnudar por completo y nos dejó claramente con nuestra peor ropa, mostrándonos al resto, ¿no? Entonces me parece que cuando hablamos de construcción a partir de la identidad, también como hacedores culturales, como trabajadores de la cultura, tenemos que plantearnos desde nuestra propia identidad como trabajadores de la cultura y ahí empezar a hacer ese puente que puede acercarnos a esta accesibilidad. Y en particular también está bueno que los estados y que los responsables de crear las políticas culturales planteen a la identidad como un proceso de construcción de políticas reales, ¿no? Yo sigo insistiendo, digo, porque acá hay mucha perorata, hay mucha cosa, y después realmente no ves nada. Entonces, creo que está bueno plantearlo desde ese lugar que hablaba Laura. Y algo que a mí me gustaría agregar a esto que estás diciendo también, Cristina, es la importancia de que esos estados sepan ver también la identidad de cada territorio. Tal cual. ¿No? De entender las necesidades de cada territorio, de tener un diagnóstico de ese territorio para esas políticas, tanto en general como en sí de accesibilidad. Es tan diverso el panorama y las responsabilidades que puede llegar a tener un secretario de Cultura en las distintas provincias de nuestro territorio, que no sería real, o sea, no terminan siendo políticas ni honestas ni reales, como vos lo planteás. Sí, forma parte de una gran cosa, ¿no? A nosotros en particular nos pasaba que no se planteaban acciones en general y para la accesibilidad cultural mucho menos. Entonces era realmente una situación, de hecho, nosotros hace 8 meses que no trabajamos y este sábado, mañana, va a ser la primera vez que hagamos una función al aire libre, digo, porque se ha habilitado a nivel nacional, no porque a nivel provincial lo hayan planteado como algo, una posibilidad. Pero no nos olvidemos que también en esas funciones tenemos muchos actores integrados que están trabajando con nosotros, que están incluyéndonos adentro de lo que son los elencos, entonces me parecía que era como un punto fuertísimo que el Estado no pueda hablar de accesibilidad cultural. Digo, yo tomo una página de cultura de la provincia en Salta y no existe la palabra. Y volvemos a la primera, ¿no? ¿Cómo es de importante nombrar las cosas para que existan? Porque de alguna forma es darle la visibilidad que se necesita, qué sé yo, un primer mínimo paso. Claro que sí. Entonces damos paso a nuestro tercer eje de reflexión y que tiene que ver justamente cómo hacer accesibles tanto los proyectos como los espacios. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer accesible ambas instancias que son diversas, son diferentes? Un proyecto por un lado y espacio por el otro. Desde sus experiencias en la realidad, en el campo, ¿qué nos pueden comentar? Si quieren... Dale. Perdón, Vivi. No. Si quieren, bueno, yo les cuento de nuestro trabajo de campo y cómo nosotros abordamos cuando hablamos de accesibilidad en sí en proyectos. Nosotros siempre planteamos que puede haber dos maneras de abordarlo. Puede ser desde el inicio, pensando, incorporando la idea de accesibilidad desde la concepción del mismo proyecto o producción, o si el contenido de producción ya está realizado, ¿de qué manera lo podemos llegar a adaptar
agregándole herramientas y aristas de accesibilidad a eso, ¿no? Eso por un lado. Y después, la manera en que nosotros trabajamos es considerando 4 ejes que para nosotras abarcan es como el paraguas ese 360 en cuanto a los servicios que podemos ofrecer desde accesibilidad, lo que es la estructura, contenido, comunicación y el recurso humano o equipo de trabajo con el que vamos a llevar adelante esto, ¿no? Creo que un eje alimenta al otro, que si nos faltan herramientas en alguno, difícilmente pueda realmente ser un proyecto sostenible y integrado, pero muchas veces sí hemos visto que, por ejemplo, si en materia estructural el lugar no tiene las condiciones edilicias, se pueden realizar algún tipo de modificación y que a su vez el recurso humano también, si tiene la voluntad y tiene las herramientas necesarias para atender a público diverso, puede suplir estos pequeños inconvenientes que puede haber desde la comunicación o puede haber desde la estructura. Bien. ¿Sí? Eso es en sí la manera en que nosotros trabajamos. Básicamente que las personas que recepcionan público tengan herramientas para esto, que pensar en la estructura no solo en sí del espacio, sino también de la logística de todo lo que puede llevarle a las personas llegar a mi espacio al momento de realizarlo, y después a la forma de comunicar y ese contenido, bueno, que realmente está pensado que va dirigido a un público diverso, que incorpora distintas herramientas como puede ser lengua de señas, audiodescripción, pensar en dónde lo voy a subir, si esa plataforma o dispositivo o si ese lugar va a ser accesible. Digo, se tienen que pensar en muchas condiciones si lo abordamos desde un público diverso, ¿no? Y desde el inicio. Bien. Este modelo que trae Sabri y con el cual adhiero completamente en cuanto a un modelo que es integral y que abarca y ordena también, porque ella hacía mención, bueno, ¿qué pasa si organizo toda una actividad y las personas no pueden entrar? Entonces, hay ahí una cadena que se tiene que dar necesariamente para que si convoque algo que luego sea comprensible. Pero me gustaría pensarlo también a este modelo integral que tiene como su gran pilar en las personas y en para las personas. Y esto lo digo básicamente porque es necesario trabajarlo desde los equipos. Entender, todos tenemos que entender de qué estamos hablando. Y acá viene la palabra y lo dicho, y aunque parezca obvio, y lo bien dicho también, ¿no? La buena práctica desde el lenguaje. Sí. Entonces, en la medida en que todos entendemos el alcance que tiene y cómo se resignifican, acá estoy como uniendo el proyecto y el lugar donde sucede, ¿no? Para dentro de los equipos. Cuando desde una organización, desde una institución, deciden trabajar con una mirada que tiene la accesibilidad como base, como punto de partida, en la medida en que las personas entienden que esta producción va a cobrar una nueva dimensión, que el alcance va a ser mayor, que a ellos, desde sus lugares, desde sus roles, les va a significar un revisar esa acción, un revisar su hacer, que no va a ser lo mismo, que va a ser mucho más rico, que va a ser diferente, que le va a traer otro alcance. Y esto lo digo desde la práctica misma, desde la devolución que tenemos a partir de proyectos implementados, desde esas instancias en que uno escucha para dentro de los equipos lo que les ha significado entender cómo recepcionar públicos diversos, cómo me paro, y empezar también porque nos significa reconocer nuestros lugares, porque si pienso en un teatro, por ejemplo, si yo voy a querer transmitir al público que concurre cuestiones básicas de circulación, de funcionamiento del espacio, me significa revisar ese espacio. Lo tengo transitado de una manera, bueno, lo voy a transitar de otra. Necesito rearmar mi discurso, necesito pararme en otro lugar. Entonces pasa a ser un trabajo de mucho enriquecimiento y de mucha
reflexión para dentro de los equipos y para las personas mismas. Creo Entonces, que esto que dice... Ah, perdón. no, Laura, vos, dale. No, creo que esto que decís es re interesante porque también implica que empecemos a pensar en dejar de ser un gasto las personas con discapacidad para hacer algo necesario, ¿no? Quizás eso. Pero también lo que cuesta mucho cuando uno no es parte del territorio, cuando uno no tiene esa vivencia, cuesta mucho ver los privilegios que uno tiene. Y creo que eso pasa, que yo no me doy cuenta de los privilegios que tengo. Tuve una discusión hace un tiempo porque querían pasar al lenguaje de fácil lectura una obra de, no me puedo acordar, de Mujica Lainez. Y yo les dije, ¿qué quieren pasar también a fácil lectura a Oliverio Girondo? Y me encontré en un lugar tan horrible de negación de otro colectivo, muy feo, muy feo. Sí. Y creo que a veces uno no puede sacudirse esos privilegios, sacárselos y entender que también es el acceso de otra persona a esa cultura. La cultura es tan amplia, que hay que ir empezando a ver resquicio por resquicio en donde no es accesible. Y por eso es muy lindo lo que decía Sabri de estas dos perspectivas, ¿no? De accesibilizar el diseño universal, que es pensar algo ya de un modo accesible, y los ajustes razonables que implica generar aristas accesibles en eso que ya está hecho. Y es muy amplio, pero también creo en esto, quiero poner también la responsabilidad en los usuarios y las usuarias para pensar en plantear cuando algo no es accesible. Yo esto lo digo más como usuaria que como hacedora de la cultura. Porque si bien yo hice materiales accesibles en la editora Braille, también esos materiales fueron una bajada de línea, no fue algo que yo lo haya gestado. Y me pasa más como usuaria de tener que plantear en una institución, hacer una nota o escribir un correo electrónico y plantear que el lugar no es accesible, que no es accesible la obra, o que me gustaría que tal X exposición de fotos que me parecía impresionante y no la puedo disfrutar, que la hagan por favor accesible, y así empezar a exigir, porque si en los espacios tampoco lo conocen, cuesta mucho esto. Por más que existan las dos perspectivas y por más que uno un poco se lo plantee, porque quizás uno se lo plantea desde un lugar con determinados privilegios y no conoce las necesidades de otros colectivos. Yo pensaba cuando hablábamos del tema de cómo se construye, ¿no? Sabri hablaba sobre estas diferencias. Yo pensaba cuán alejados estamos. Sobre todo cuando Viviana hablaba de esto de enriquecer el proceso, de enriquecer el proyecto también a partir de todo este nuevo recorrido. Hablo desde la experiencia personal. Me pasó de tener que adaptar ciertas cosas, volver a resignificar el otro, volver a resignificar mi trabajo, volver a resignificar al otro, volver a resignificar el espacio físico donde se planteaban las clases. Y en esa resignificación me llevó parte de mí, digamos, también me resignifico yo en ese espacio. Digo, qué crecimiento increíble, pero lo veo ahora, ¿no? Después de todo este tiempo. En ese momento me volvía loca, decía, no voy a poder, ¿cómo voy a hacer? No tenía elementos, no tenía herramientas, ¿cómo hacerlo? Entonces digo, soy una demente, me voy a meter en un lugar donde no sé cómo salir. Bueno, nada, y esta cosa de saltar y de repente aparece una red de personas que van construyendo este puente y esta otredad está buenísima. En el momento cuando no sabíamos qué hacer, aparecieron padres
aparecieron todo un gabinete de personas que se acercaban para poder construir juntos lo que nosotros entendíamos que era el teatro integrado de esta forma, y la verdad que fue una cosa importantísima de crecimiento, no solamente para mí, sino para el equipo todo, ¿no? Esta cosa de volver a resignificarse y en esa resignificación encontrarnos. Nunca nos imaginamos. Yo Y creo para el que territorio también. Sumaría, sí, Vivi. perdón, sumaría como pilar muy importante, te diría, lo que le da validez al proyecto, la participación justamente, y entiendo a lo que se refería también Cristina, la participación necesaria de estos colectivos para los cuales estamos pensando como primeros destinatarios, ¿no? Tal cual. Sabemos que al hablar de accesibilidad nos beneficiamos todos, eso es así, pero la convocatoria a estos colectivos para que sean ellos quienes validen lo que estamos haciendo, para que sean parte del proceso, para que estén en esa mesa de discusión, para entender si lo que estamos intentando transmitir realmente esa es la manera, si no estamos abundando en recursos, porque Sí. puede suceder. Entonces, te diría que sumaría estos ejes que nombrábamos antes, también esas organizaciones desde el inicio, acompañando con su palabra, articulando y por supuesto, y trayendo lo que mencionaba antes sobre la convención y el trabajo que tiene que ver, que realiza Cristina tiene que ver con esto, convocando la participación de artistas, hacedores, personas con discapacidad que desarrollan su actividad de manera profesional para que sean también parte de estos procesos desde diferentes lugares, independientemente de la industria cultural de la que estemos hablando, pero que puedan ser no solamente público destinatario, sino parte de ese equipo y de ese proceso de trabajo. Tal cual. yo quería agregar dos cositas. Una de esto que hablabas, Cristina, de la importancia de la red, ¿no? De la red esa que te sostuvo. Accesibilidad sin trabajo en red, yo creo que es casi impensado. Es impensable llevar adelante, justamente como dice Vivi, necesitamos de instituciones, necesitamos de profesionales, de especialistas, de asesores. Si no, los recursos muchas veces cuando se piensa desde el Estado, ni siquiera el Estado tiene todos los recursos para poder brindar esos servicios que desea brindar. Lo sabemos que las articulaciones son sumamente necesarias. Entonces, eso es para mí importante. Y después esto destacar de que vos decías esto, bueno, ¿en qué me estoy metiendo? Me parece que el trabajo, el camino o natural o orgánico que yo viví y que la gente que conozco ha vivido es pasar por ahí de la incomodidad de abordar la temática y no saber bien en dónde pararse, cómo construir al otro con el discurso, no saber si estoy haciendo las cosas realmente bien, a terminar transformado y enriquecido. Y ya cuando yo hago de la accesibilidad parte de mi identidad, como estamos hablando todo este tiempo, ya las cosas salen natural, ¿no? Es como al momento de abordar proyectos ya no se puede volver atrás, no lo puedes pensar de otra manera. Y me parece que eso es sumamente importante de destacarlo. Por ahí no vamos a tener siempre la oportunidad de hacerlo con todos los recursos o con el alcance que queremos, pero ya no lo podemos pensar de otra manera. Y me parece que eso es importante también. Me gusta mucho lo de las redes porque tiene que ver también con no correr con el riesgo histórico de siempre, ¿no? Que es hablar por lesotres. Totalmente. Pensar a lesotres como de tal manera y quizás lesotres no necesitaban tal o cual cosa. Y eso es algo que se hizo históricamente, ¿no? Desear por el otro, hacer y construir y quizás la necesidad de ese colectivo es otra. Entonces las redes vienen a hacer eso. Sí. Me pasa que cuando hablamos de los colectivos que se incluyen para poder elaborar un proyecto, una política cultural, un trabajo en sí, digo, también, ¿cuánto nos falta? Tampoco los colectivos están incluidos
En Salta en particular, las políticas que tienen que ver con la accesibilidad cultural no existen muy pocas, y de hecho las que existen son políticas claramente de hace, no sé, 50 años atrás, donde también se planteaba la discapacidad desde un lugar bastante conflictivo, y digo, qué rico sería si realmente cuando habláramos de red, habláramos de esto, ¿no? De que todos en la mesa nos sentemos, discutamos y elaboremos esas políticas culturales o esos proyectos que necesitamos para ser realmente accesibles. Bueno, nada, son cosas que me voy llevando así, acarreando en la mochila para pensarlas. Está muy bien, para eso es este conversatorio, es esta instancia de charla, de diversidad de miradas también sobre esta problemática, así que bienvenido, todo comentario, todo aporte suma, y saben ustedes que suma un montón, ¿no es cierto? Bien, si les parece, voy a introducirnos en el cuarto eje de nuestra reflexión y que tiene que ver con el momento actual, tiene que ver con la pandemia. ¿Existe accesibilidad en este momento? Accesibilidad territorial y también aquella otra accesibilidad que tiene que ver con lo digital, ¿sí? ¿Y qué es lo que se propone desde cada lugar? ¿Qué podemos charlar al respecto? Yo, a ver, puedo hablar de este pequeño muestreo por ahí que tuve la suerte de realizar estos meses dando formación. Estuve dando formación en Patagonia, Buenos Aires, ahora empecé con el NEA. Y primero es muy diverso el acceso, como bien lo planteaba Cristina, a dispositivos, tecnología y demás. Y también, no importa en sí mucho la región, creo que como muchos gestores y muchos espacios están históricamente acostumbrados a realizar cosas desde territorio, la pandemia los encontró teniendo que brindar servicios y contenidos digitales y de los virtuales que no tenían pensados para nada, que no tenían armados. Muchos pudieron por ahí esto de adaptar algún contenido que ya tuvieran hecho, alguna obra de teatro que, por ejemplo, hubieran en algún momento filmado y eso como que se transpuso un lenguaje y se pasó de lo escénico y en vivo a lo audiovisual, por ejemplo. Pero no quiere decir que además esos contenidos sean accesibles. ¿Sí? O sea, se pasó de lo territorial a lo virtual, pero no quiere decir que esos contenidos que se están brindando sean accesibles. Me pasó de recibir muchos trabajos, por ejemplo, de gestores de Buenos Aires, una chica que era parte del Teatro Colón, donde reconocían, bueno, sí, estamos brindando el acceso a una ópera tal día, pero no tienen ninguna herramienta de accesibilidad, ¿no? Entonces, me parece que en sí no había mucho contenido desde lo digital o virtual, ese contenido no tiene las características y aparte otra cosa también que mucho de las plataformas que se están utilizando para comunicarnos, Meet, Zoom, etc., no son accesibles de por sí, por ejemplo, para las personas ciegas, para las personas sordas si quisieran intervenir y no hay presencia de un intérprete, no tienen forma de hacerlo, es muy complicado. Entonces, me parece que el contexto en sí, en cuanto a contenido, no es muy rico. Justamente con este tema de lo que decía Sabri, de la urgencia, ¿no? De tener que adaptar contenidos y demás, creo que a todos les agarró como con los madrugó a todos, ¿no? Porque lo que yo observé y mucho es que las organizaciones o los espacios fueron generando ese material, como ella dice, pero el tema es que ese material no tenía ninguna herramienta de accesibilidad o a veces lo que también pasa es que se generan herramientas de accesibilidad erróneas. Por ejemplo, realizar el subtitulado automático con YouTube o con Facebook. Creo que ahora Instagram también tiene esa opción
Y el subtitulado automático es bastante erróneo, bastante flojo en sus descripciones, en su transcripción. También otro error es el hecho de pensar que el colectivo de personas sordas le alcanza con el subtítulo. No alcanza, porque en realidad las personas sordas en general están alfabetizadas o tienen su habla en lengua de señas, no en español. Entonces, de repente, mucho del lenguaje no es el mismo. Nosotros redundamos en conectores, en un montón de palabras que quizás a nosotros nos enriquece el discurso y a ellos les complica en la interpretación. Entonces, de repente, los recursos que hubo fueron encima erróneos, en muchos casos, no por mala voluntad, sino por ahí por esto de desconocer y de no hacer estas redes, consultando a estos colectivos a ver si realmente esto suple o no sus necesidades. Yo creo que hay como una importancia, bueno, lo que la pandemia nos dejó, ¿no? Sería un libro así de no sé cuántos capítulos. Me parece que nos dejó esta cosa del no lugar, de poder, por lo menos a la gente que estamos alejados de ciertos lugares donde la información se está hablando desde otro lugar, nos dejó la posibilidad del no lugar, de volver a estar en esos espacios o volver a, qué sé yo, a tomar una capacitación que tal vez nunca antes, Sabri, lo hubieras dado si no era este momento, ¿no? Para nosotros ha sido muy difícil plantear, bueno, primero por la cuestión de esta gran brecha que separa a los que pueden conectarse de los que no pueden conectarse. Yo tengo alumnos de San Antonio de los Cobres, digo, una localidad que queda en la puna salteña, donde no hay conectividad casi, donde es muy difícil el acceso. Entonces, primero ese escollo que es difícil de subsanar. Y después la cosa de pensar el territorio, para las personas que trabajamos mucho el territorio, nos es muy difícil el salto a lo virtual, a encontrar un territorio virtual, que eso también es un escollo importantísimo. Digo, yo vengo del teatro, de un lugar donde es el arte de la presencialidad, y de repente tengo que encontrarme viendo o haciendo obras por Zoom, por Meet, por lo que sea, y no logro encontrar tampoco mi identidad ni mi territorio. Entonces, me parece que eso también es un punto de discusión o de conflicto para los que queremos hacer contenidos, ¿no? Me parece que no encuentro el territorio. No encuentro el territorio en lo virtual. Me cuesta demasiado. Tal vez sea, no sé, la edad, de alguna forma, pero no lo sé. Se acaba de sumar para agregar más voces a todo lo que estamos charlando, Soledad Delgado. Ella es productora, gestora cultural y directora de la productora Topos Cultura Accesible. Hola Soledad, bienvenida. Bueno, te enganchás en el eje 4, claro. Pandemia y accesibilidad. Hermoso. ¿Qué agregás? Hermoso. Primero quiero agradecer a mi colega, compañera, Sabrina, que está ahí presente, siempre haciendo mucho más hermoso todo esto de compartir y sosteniéndonos entre las dos en lo que pensamos como productor y como proyecto cultural, así que agradecerle profundamente. Juntas dirigimos y coproducimos y pensamos todo lo que pasa desde ahí de accesibilidad. Y después, bueno, estaba escuchando a Cristina también y un poco lo que iban charlando, y a mí me gusta pensar que la pandemia nos da la posibilidad de construir el ciberterritorio. Creo que hay una tarea de identificación que tenemos que hacer con respecto a qué cosas en esa virtualidad nos representan y qué cosas no, ¿no? Como qué cosas nos representan desde lo artístico, desde lo social, desde lo personal e incluso desde lo emocional. Y tal vez de esa manera, en un trabajo muy fino, también podamos conectarnos con comunidades o con colectivos que le está pasando lo mismo y que estamos frente a este desafío de cómo a partir de la pandemia hacia adelante el ciberterritorio es
un espacio que habitar y que transitar y que construir, ¿no? Entonces, en lo personal, me entusiasma, en lo personal me desafía, me parece que es momento de trabajar sobre el ciberterritorio, donde tal vez no sea tan hostil la tarea como la pensamos, donde es mucho más fácil la conectividad de las voces, no hablando de la conectividad física de Internet, ¿no? De las voces, de qué quieren decir las comunidades, de qué les está pasando, nos permite navegar y ser observadores de las culturas y de los colectivos desde un lugar positivo. Yo tengo una mirada muy proactiva con respecto a lo que pasa a partir de la pandemia, de la accesibilidad y de la comunidad en general. Pienso que nos pone en un lugar de otro conocimiento de nosotros y que la identidad dentro del ciberterritorio se llama espectralidad. Entonces, ¿cómo somos esa espectralidad donde tal vez se pierdan muchísimas de las diferencias que tienen los físicos? Y eso es muy bueno, y nos pone en un lugar donde no deja de ser importante lo físico, pero deja de tener competencia lo físico con respecto a las personas con algunas discapacidades incluso. Entonces creo que es un espacio para habitar nuevo y que lo podemos construir hermosamente. Eso, en algún punto es un nuevo jardín donde vamos a estar todos para crear esta telaraña y esta red que tanto hemos hablado durante muchos años y hoy tenemos la oportunidad. Entonces, con respecto a accesibilidad, creo que es momento de empezar a repensar no solo las acciones culturales, sino sobre todo la comunicación de las acciones culturales, ¿no? De cómo hablamos, de las voces que queremos escuchar, de cómo acordamos, ¿no? Tenemos la posibilidad de nuevos acuerdos. Esta posnormalidad, de alguna manera, para mí, es qué acordamos, ¿no? No qué normas tenemos, sino qué acuerdos podemos tener de acá en adelante con respecto a los colectivos, sus necesidades, sus voces, mis ideas y nuestras ideas de hacer accesibilidad, como entiendo un espacio de debate y de construcción posible. Muchas gracias. Pensaba en esto que traía Sol, con quien hemos también compartido muchos espacios, y yo he aprendido mucho con Sol. Y retomo también esto de lo genuino que traía Cristina al principio, ¿no? Si realmente esto está siendo un proceso de aprendizaje y si estamos incorporando este nuevo espacio, este nuevo territorio, que sea para que se quede, que sea un lugar que sume, que no reemplaza, por supuesto que no reemplaza, pero nos da la gran oportunidad de poder encontrarnos desde otros lugares, ¿no? Entendiendo, y como lo trae Cristina, que sigue habiendo mucha gente que queda fuera, sí. Y esto tiene que estar claro, y tenemos que trabajar porque este grupo de personas cada vez sea menor, pero la dimensión que ha permitido la virtualidad, la posibilidad de encuentro, la posibilidad casi de la simultaneidad, de salir, de estar en un encuentro en España, en un seminario donde se hablaba de accesibilidad y decir, corto acá y voy para México porque en México está, o sea, cosas impensadas. Encuentro con personas y escuchar voces que uno creyó que no iba a escuchar nunca. Ojalá esto sea algo que podamos, cada uno desde el lugar que está ocupando y con la responsabilidad con la que cada uno estamos haciendo nuestro trabajo, sostenerlo con convicción y bueno, y trayendo la imagen que me encantó que acaba de traer Sol del jardín, pensarlo como un jardín con toda la diversidad que nos da un jardín. O sea que me parece que estamos ante una gran oportunidad para que se establezca, para que se sostengan estas nuevas formas de mirarnos, básicamente. Bien. Laura, ¿algo que quieras aportarnos a este tema, a este tópico puntual? No, creo que es más bien esto, ¿no? Lo que venían planteando. Incluso sumar que al colectivo de personas con discapacidad, me pasó en las dos organizaciones en las que formo parte, que son Orgullo Disca y Periodismo Femidisca, pudimos hacer muchas actividades, conversatorios en los que
plantear quizás estas perspectivas y poder visibilizar desde un montón de lugares y en un montón de ámbitos que desconocían la temática. Entonces, hoy quizás este año en formación y en militancia fue, al menos para mí, muy rico y hubo mucho intercambio y se generó muchas redes y creo que esto tiene que ver también la puja de la accesibilidad cultural también tiene que ver con la puja que estamos haciendo desde los colectivos y desde las necesidades que tenemos en cuanto a que se hagan conocer, ¿no? Bien. Si están todas de acuerdo, pasamos al eje número 5, ¿sí? Y que tiene que ver con las perspectivas, en qué se debe seguir trabajando. Digo, como cierre nos preguntamos, ¿qué perspectivas hay de acá al futuro? ¿Qué faltaría seguir trabajando para poder garantizar el derecho a la participación cultural? De aquí en adelante, ¿qué nos queda? Yo creo que una pata muy importante tiene que ver primero con el entendimiento claramente de la cultura como un derecho. Te hablo así como de lo más básico de lo básico. Y de ahí en más plantear la responsabilidad del Estado en la construcción de las políticas culturales de accesibilidad, digamos. Me parece que es necesario hablar de esa responsabilidad planteada en ese lugar, más allá de la nuestra, más allá de la construcción social, más allá de todo lo que se pueda pensar. Me parece que el Estado también tiene que tener la posibilidad de incluirse en esa mesa con un discurso inteligente, digo, con un discurso accesible, ameno, que realmente sea amable para este lugar de accesibilidad. Lo hablo desde el lugar donde vivo y en particular por las experiencias transitadas, ¿no? Me parece que es un lugar que no alcanza con este laburo volcado de este lado de la balanza. Si no existe del otro lado, volvemos de nuevo a la red, digamos, a esta cosa que nos puede ayudar a sostener. Por lo menos para mí es como lo urgente. Yo creo que tendríamos que pensar bien qué es cultura, porque yo siento que cultura es todo y que no solo una producción artística, un proyecto y un espacio, sino que cultura es pensar también en la educación y que si todas las niñas no pueden salir al patio en igualdad de oportunidades, eso también es negarle la cultura a algunas niñas. Y aunque no lo crean, hay niñas que no pueden sociabilizar con otros en un patio de la escuela, que no pueden ser parte del juego, y el juego es la recreación y la recreación es la cultura. Entonces hay que pensar transversalmente la cultura y el acceso y todo el resto hay que pensarlo de forma interseccional como para poder tener una visión súper acabada y ver por dónde atacar, ¿no? Para que se puedan resolver cuestiones de base. A mí me gustaría agregar un poco, primero reforzar lo que dice Cristina como políticas de Estado y sentarnos en la mesa a discutir el ámbito cultural, educacional y armar políticas de Estado que apoyen, que sostengan a largo plazo. Creo que eso, de alguna manera, con Vivi y con Sabri somos parte de ese proceso y digo, unas veces mejor, otras veces peor, pero en lo colectivo, de alguna manera, eso pasa. Me parece que falta sentarnos a discutir de ahí en más, ¿no? Para adelante. Y por otro lado, hay un concepto que también usamos con Sabri mucho, que es como lo biopsicosocial, ¿no? Donde tal vez tengamos la posibilidad o el desafío para mí sería que nos comuniquemos más, ¿no? Entre colectivos, entre sectores. Digo, para mí la faga por ahí que tenemos con respecto a los trabajos de accesibilidad y a lo que puede ser la inclusión, el acceso a la cultura, es comunicarnos y saber qué estamos haciendo. Eso, creo que es como, en lo personal, a veces hay un montón de contenido en el país que no sabemos que está. Hay un montón de colectivos que vienen trabajando hace un montón y cuestionándose
identificándose con otras cosas. Como Laura dice, pertenezco al periodismo feminista. Para mí es un universo interesantísimo que creo que la mayor cantidad de gente piensa que ni existe. Entonces, esto, como poder encontrarnos en espacios de comunicación y intercambio mucho más fluctuantes que antes, mucho más fluidos, hacernos responsables de esa comunicación, ¿no? Para volver a conocernos desde lo virtual y desde las redes y poder ir por ahí entre lo biopsicosocial, que serían todos estos elementos, la cultura, el deporte y la salud, y todas las individualidades y los colectivos, poder pensar un mundo mucho más habitable. Quería agregar algo a esto que dice Sole, que justamente nos pasa mucho a las organizaciones que desconocemos que hay un montón de material que ya nos contempla y no lo conocemos. Y por ahí incluso nos pasa que vienen compañeros, aliades les decimos nosotros a quienes no tienen discapacidad pero forman parte de la organización, que nos traen cosas que no podemos creer, que nos emociona que existan y no las conocemos. Y nunca las conocíamos, y no solo que nadie les da difusión, sino que tampoco llegamos a ellas. Entonces, ¿para quién creamos todo eso? Porque se están creando cosas fabulosas que por ahí no llegan al destinatario. Tal cual. Tomaría parte de esto que está trayendo Laura y la importancia de la comunicación y la importancia de una comunicación accesible que llegue a todos los lugares a donde tiene que llegar. Y tomaría también el pensar la oportunidad que nos da la accesibilidad como una forma de mirar transversal a todas las áreas, con la posibilidad que nos da de articular con los diferentes sectores de la sociedad, desde instituciones, organismos públicos, con el ámbito privado, con las organizaciones civiles, o sea, entender que este es un trabajo de red, como dijimos antes, que esto significa encontrarnos, que estamos, y hay muchas personas trabajando en este momento, en la medida en que podamos comunicar bien nuestras acciones y llegar, y acá me aparece de vuelta, al principio aparecía la palabra sensibilización que traía Sabri, no creer que es obvio, nada es obvio. Lamentablemente estamos en procesos de aprender y hay mucha gente que todavía no se enteró, entonces necesitamos continuar comunicando, sensibilizando y mostrando el alcance que tiene y la oportunidad que es para toda la sociedad poder pensarnos desde un lugar diverso y con estas políticas públicas que nos acompañen y que se sostengan en cuanto a esta forma que tenemos de pensarnos como una sociedad. O sea, tiene que ser el objetivo primero y tiene que ser, y me encantan las palabras que fueron surgiendo, y si pudiera estar anotando así, de lo genuino, de lo honesto, de la empatía, ¿no? Son palabras que uno a veces las escucha y que muchas las tenemos que resignificar y cargarlas nuevamente de sentido, y es importante que lo hagamos porque son palabras que creo que a un trabajo con una mirada de accesibilidad le dan cuerpo, y las necesitamos, pero las necesitamos genuinamente, no un como sí, necesitamos que sean y que sucedan. Me parece que ahí está como el gran desafío para seguir avanzando y seguir armando esta gran red. A mí me gustaría sumar, pero va mucho de la mano de lo que es las políticas públicas, ¿no? Y de esto, trabajo que venimos haciendo nosotras en este ciberterritorio virtual con las formaciones, hay una gran necesidad de formación en todas las áreas y de los diversos institutos y espacios de cultura, tanto público como privado, y también cuando hablamos de construir el ciberterritorio, me parece que es muy necesario democratizar esas herramientas para lograr esa construcción de ese ciberterritorio, ¿no? Que estas herramientas de las que hablamos, que puede ser hasta que las personas sepan cómo transformar su producción audiovisual en un producto accesible, sean realmente democratizadas.
porque puede haber mucha voluntad, pero si no está el know-how, si no está el conocimiento para poder llevar eso y transformarlo realmente en una producción, en un producto, un servicio cultural accesible, me parece que es muy complicado y que es una deuda que tenemos hace mucho tiempo, me parece. Bien, bien. ¿Alguien que quiera agregar algo más? A mí me gustaría decir que siendo el arte el ámbito más emancipador que existe para mí, creo que estaría bueno que se haga de la discapacidad o de la diversidad en todos sus ámbitos para seguir ese proceso emancipador que siempre tuvo, de faro, de vanguardia. Bien, bien. Sole, ¿algo para cerrar? Me encanta escuchar esta mesa, me encanta. Siento que una aporta a la otra, que me voy a quedar pensando que estamos como también con esta sociedad, con esta posibilidad. Con un montón de ganas desde lo institucional, desde lo personal, desde lo colectivo, de eso, de empoderarnos todavía más con respecto a la diversidad toda. Nosotras nos sentimos totalmente atraídas todo el tiempo por lo diverso, sabiendo que ahí hay un espacio de conocimiento y de disfrute sobre todo. Entonces, me gusta, me encanta esta mesa, agradezco que se les ocurriera también en el ámbito terciario convocarnos y también esto, ¿no? Como aportar a Sabri lo que decía finalmente de la democratización de los recursos, que la gente se empodere y sienta que también puede llevar a cabo la accesibilidad de sus contenidos, sea el que sea, y compartirlos y empezar a pensar un espacio mucho más colectivo y colaborativo, ¿no? La accesibilidad tal vez tenga la responsabilidad de ser todavía más colaborativa que el resto, en compartir sus conocimientos y en compartir los expertices para que la gente naturalice la idea de hacer un buen contenido accesible. No solo pensando en las comunidades a las que va destinada, sino pensando en un todo diverso y en un todo de disfrute y en un todo cultural que nos enriquezca permanentemente. Así que muchas gracias por este rato. No, por favor, ha sido un placer para todas nosotras y yo estoy segura de que este conversatorio con esta temática tan específica y a la vez tan urgente va a ser la primera aproximación para muchos gestores culturales, para muchos estudiantes del IFTS 12. Va a ser la primera vez que escuchen hablar sobre accesibilidad cultural, así que me pone muy, muy feliz, me pone muy orgullosa de nuestros estudiantes de tercer año que hayan tenido la iniciativa de organizar este conversatorio, de convocarlas a ustedes como referentes válidas. Y otra cosa que quiero destacar es que todas ustedes compartieron desde sus propias experiencias, desde el hacer, desde los pies puestos al lado del otro. No vinieron con teorías, porque como te escuchaba, Sole, en un otro conversatorio, no hay tanta teoría al respecto, es algo que se está haciendo. Así que yo le otorgo muchísimo valor a la palabra de todas ustedes porque es la palabra en primera persona de hacedoras de la accesibilidad. Así que muy, muy agradecida a todas. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a ustedes. Por favor. Y bueno, con esto cerramos este conversatorio. Agradecemos a todas haber participado y haber aportado sus diferentes miradas a este primer conversatorio sobre accesibilidad cultural. Muchas gracias.
Chau.